Gabon guztioi eta ongi etorri Eusko Ikaskuntzaren mai ingurutan zaudete, hemen, Radio Vitorian. Muy buenas noches y bienvenidos a 50 minutos de charla, de conversación, de reflexión sobre una cuestión que cada día cambia, claro, y que Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos, nos pone sobre la mesa. Hoy, proyecto de cooperación e investigación arqueológica en el Sáhara Occidental. 4 invitados y enseguida vamos con ellos. Presentaciones. Andoni Sáenz de Buruaga. Andoni, Gabón, buenas noches. Gabón. Profesor de Prehistoria de la Universidad del País Vasco. ¿A la vez con este apellido, Sáenz de Buruaga? Sí, por supuesto, de aquí, de Gasteiz. De Gasteiz. ¿Y profesor aquí en Vitoria-Gasteiz, en el campus Alavés? Aquí mismo desde hace 24 años, para 25. 24. Desde 1982. Has excavado, has trabajado en diferentes yacimientos. Veo que en diferentes puntos de Euskal Herria, aunque hoy no vamos a hablar de yacimientos en el País Vasco, en Euskal Herria. Pero recuérdanos algún yacimiento en el que has estado trabajando a lo largo de todos estos años. Bueno, entre otros, aquí en Araba estuve trabajando en una cueva en las inmediaciones de Gorbea, en Ardillor. Trabajé también en otro sitio, en otro pequeño abrigo cerca de Vírgala, en Campanoste. Y en los últimos años he centrado sobre todo mi actuación en Guipúzcoa, en concreto en la comarca del Bajo Deba, en torno a Mutriku y a Mendaro, en 2 pequeñas cuevitas de allá, que es donde, por otra parte, también continúo. Sin embargo, hoy vamos a hablar de el siguiente proyecto de investigación y cooperación. Desde 2004, Andoni, estás en este proyecto, recuperación, conservación y estudio científico del patrimonio arqueológico del Sáhara Occidental. Esto en un principio ya suena raro, que un arqueólogo pues elija entre los lugares a trabajar, a excavar el Sáhara Occidental, cuando estamos hablando de un territorio a la vez que está siendo noticia por la arqueología y por yacimientos en Álava. Tú te vas al Sáhara Occidental. Explícate. Sí, bueno, esto hay que remontarlo varios años atrás. Yo he trabajado durante bastantes años y sigo trabajando en Francia. Allí tuve posibilidad de profundizar en el análisis de muchos complejos industriales y sobre todo con la idea de buscar respuestas dentro de determinados procesos evolutivos en las sociedades prehistóricas. Había algo que me había traído extraordinariamente la atención de determinadas formas, determinadas transiciones, determinados procesos en la zona noroccidental africana. Entonces, digamos que hacia mediados de los años 90, yo quise desplazarme fundamentalmente a la zona de Argelia para trabajar, para conocer in situ y para, bueno, pues rastrear lo que acontecía en determinados episodios que a mí particularmente me interesaban. En aquel momento la situación era muy compleja. En Argelia había una guerra civil terrible, muy abierta, y la embajada argelina me recomendó que tuviera más calma y que, bueno, que con el futuro quizás podría contemplarlo con más visos de posibilidad. Pasó el tiempo y lo cierto es que por una serie de hechos coyunturales, por casualidades, en el año 2004, pues hablando con una persona a la cual estimo mucho y sacando el tema de los proyectos de investigación y de los sueños que quería hacer por la zona de África, me planteó la idea de por qué no intentaba hacer lo mismo dentro del Sáhara. Lo valoré la idea, me puse en contacto con las autoridades de la RAS aquí en Gasteiz, en Euskadi, con los miembros de la Asociación de Amigos de la RAS igualmente, y no recibí nada más que apoyos y así empezó todo. Solamente que en este caso yo era consciente de dónde iba y digamos que a la finalidad científica que a mí inicialmente me podía traer había que dotarle de otros contenidos. Y en este caso yo conocía el problema del Sáhara, conocía lo que es la tragedia por medios de comunicación, por una sensibilidad
lo que significa la fractura de un territorio, los territorios liberados, los campamentos de refugiados, y también creía que desde un punto de vista científico, con rigor, se podía contribuir. Nadie te dijo, Andoni, a la cultura. Esta gente necesita otras cosas que no tienen que ver con las piedras y el estudio de las piedras. En principio no, pero yo además creo que es una idea a veces como demasiado extrema que tenemos en orden de qué es lo que hace falta y qué es lo que no hace falta, qué es lo importante y qué es lo superfluo. Sí que es cierto que hay muchas necesidades en muchos sitios, pero igualmente cierto es que igual a veces determinadas cosas las tomamos de una forma superflua, aparente, mediáticamente interesada, y yo la cultura la entiendo como un instrumento de progreso, como algo que puede contribuir al progreso social, científico, patrimonial, cultural, didáctico de los pueblos y en este caso del Sáhara Occidental. Luego, desde esa perspectiva, no sé si por respeto, por simpatía o por seguir guardando mi entusiasmo, nadie se opuso a esta idea, pero yo tenía muy claro que lo que podíamos aquí hacer, o lo que se podía hacer en el Sáhara, era dar respuestas sociales, dar respuestas científicas, trabajando con métodos rigurosos. ¿Y esta cuadrilla que hoy te acompaña, cómo se fue sumando al proyecto? Bueno, pues estos primeros son mis amigos con todas las grandes palabras, y realmente fue muy fácil el armar este equipo de trabajo. Para empezar, tres de nosotros, Tana y Aitor, ya formábamos parte de un grupo de reflexión. Hemos venido desde hace muchos años del Círculo de Estratigrafía Analítica, de un sueño también que creamos con la idea de plantear... ¿Qué es esto? Se estará preguntando ahora alguien en casa. Sí. ¿Qué ha dicho? Sí, pues es un marco que nosotros elegimos de forma autónoma, de forma libre, con el objeto fundamentalmente de reflexionar sobre qué es lo que hacemos en la arqueología desde un punto de vista metodológico y cuáles son los procedimientos de interpretación, de estudio, de análisis que tenemos para, yo diría, el soporte fundamental con el que trabajamos los arqueólogos, para interpretar la estratigrafía. Entonces, nosotros nos juntamos regularmente, lo venimos haciendo ya dentro de este marco desde hace 10 años. Hacemos incluso una publicación especializada donde lanzamos nuestras reflexiones, y entonces digamos que nuestra confluencia en este sentido no era nada más que trasvasar, o no era nada más que continuar haciendo nuestras reflexiones ahora en otro sitio que nos podía enriquecer sobradamente. Ha hablado Andoni de Juan Carlos López Quintana, Tana y de Aitor Ormazábal. Juan Carlos, Aitor, Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Juan Carlos López Quintana es arqueólogo profesional y miembro de Agiri Arqueología Cultural Cartea de Guernica, asociación que se dedica a estudios, conservación y difusión del patrimonio arqueológico del Urdaibai. Y Aitor, pues es la tercera pata, por lo menos, antes de ir con la cuarta. Usurbil Guipúzcoa, licenciado en Geografía, miembro del Círculo, a ver si no me equivoco, que creo que va a ser que sí, estratigrafía analítica. Qué complicado decir. Bueno, pues para empezar, cada uno de un territorio diferente. ¿Dónde os juntáis? ¿En Durango, como el tren de alta velocidad, o dónde? Bueno, yo he de aclarar de todas maneras que aunque vivo en Usurbil, soy de Vitoria, entonces yo conozco desde hace muchos años a Andoni, hemos estudiado yo en la facultad de donde él es profesor, ha sido mi profesor, y bueno, pues en fin, hemos coincidido muchas veces y bueno, pues en fin, normalmente nos reunimos aquí, en Vitoria mismo. ¿Y en el caso de Juan Carlos? Pues básicamente lo mismo, Yo estudié también en Vitoria, aunque luego la especialidad la hice en Cantabria, en Santander, y pues bueno, también he sido alumno de Andoni, y luego pues bueno, yo me incorporé otra vez a la universidad a través de los cursos de doctorado, y sobre todo el elemento básico de unión ha sido el Círculo de Estratigrafía Analítica, que es donde desde hace 10 años pues llevamos pues bueno, llevando una
comunidad, ¿no?, en el trabajo, un trabajo común de reflexión, de edición de una serie de trabajos que hacemos, y a partir de ahí, pues bueno, pues hay otra serie de actividades en las que trabajamos en común también. Digamos, Andoni, que la unión con la parte humanitaria, con la solidaridad con el pueblo de Sáhara, la tienes en Xavier Errasti, licenciado en Historia y de la Asociación de Amigos de la República. Efectivamente, que como los otros dos es un grandísimo amigo mío, al cual conozco desde hace muchísimo tiempo, y él sabe bien que le tengo muchísimo cariño porque formó parte del primer grupo de alumnos que yo di clase en la universidad, en el curso 82-83. Pero no terminó. Sí, terminó y muy bien. Licenciado en Historia, como hemos dicho. Y en este sentido, pues claro, a la hora de plantear el proyecto, digamos que, como en todas las cosas, hay unos conductos. Y aquí el conducto que teníamos que cumplir era, por una parte, hablar con las autoridades de la República Árabe Saharaui Democrática en Euskadi y, por otra parte, con la asociación. Y qué mejor que si dentro de la asociación había una persona con la cual teníamos una convergencia, pues a niveles de simpatía, a niveles de amistad, a niveles de incluso de estímulo sobre la búsqueda del pasado, como era Xavier, era sin duda la persona más adecuada para que formara parte de nuestro equipo de trabajo. Xavier Errasti, Gabón. Opa. Bueno, ahí, Xavier, tú también te pones a trabajar en los yacimientos. ¿Te pones a extraer materiales? Sí, bueno, todavía trabajar, excavar no hemos excavado nada. Estamos un poco viendo todos los yacimientos, la riqueza cultural que tiene esta zona del Sáhara. Y bueno, nos hemos dado cuenta que es bien importante primero pues hacer un catálogo, digamos, de todos los yacimientos que vemos a nuestro paso, ¿no?, en esta zona del sur del Sáhara Occidental, en la zona libre, porque trabajamos en la zona liberada. En la otra igual es más complicado. En la otra trabajaremos más tarde. Cuando se cumplan los deseos y los derechos de los saharauis. En ese sentido, Andoni, por lo tanto, no habéis llegado a excavar, sino que habéis llegado a conocer los diferentes puntos en los que puede haber material a trabajar. Efectivamente, la arqueología hay que entenderla como un proyecto de búsqueda, en este caso sobre el pasado cultural de un territorio específico. Y ese proyecto implica una serie de programas, una serie de pasos consecutivos. Antes de empezar a excavar dentro de un sitio hay que conocer el contexto, hay que valorar lo que tiene el contenido de ese contexto a niveles de recursos, a niveles de geografías, a niveles de diferentes yacimientos, con el objeto después de hacer una valoración y de poder trazar unos programas efectivos más puntuales que puedan implicar la realización de sondeos, excavaciones, etcétera. ¿Alguien había andado en esa zona detrás de esos yacimientos o no hay ningún antecedente? En concreto, en esta zona, lo único que estaba denunciado como efectivamente arqueológico era un conjunto de representaciones grabadas en un abrigo impresionante que existe en la zona más meridional, que se llama el abrigo de Lejuat, que ya fue denunciada la segunda mitad del siglo pasado. Por otra parte, las investigaciones dentro del Sáhara, lo que se han centrado fue en el tiempo de la colonia, esencialmente en la fachada atlántica, y después, hoy, dentro de lo que es el contexto de los territorios liberados, en la parte septentrional, la parte de Semur. Y han sido sobre todo orientadas a la búsqueda, al estudio de las manifestaciones artísticas, grabados, pinturas, que son muy abundantes, también hay que decirlo dentro de estos contextos. Sin embargo, esta zona ha quedado ahí como una franja, ser la más alejada, ha quedado como una franja que además de inhóspita, pues ha sido muy poco, podríamos decir que es una zona casi virgen en ese sentido, ha sido muy poco recorrida, y sin duda, digamos, nada de forma sistemática en cuanto a intentar recuperar y valorar cuál es la riqueza del pasado cultural. Xavier, cuando estos tres hombres y otros trabajan en esta materia, van al Sáhara,
hablan con las autoridades o hablan con personas de los campamentos, con los saharauis, con el pueblo, ¿qué les dicen? Porque claro, ¿y usted a qué viene aquí? ¿Nos viene a ayudar? Sí, claro que venimos a ayudar, pero venimos a indagar, a estudiar, a mostrarles la riqueza de lo que tienen en el subsuelo, la riqueza de su historia y de conocer más cosas sobre esta tierra en la que habitan. ¿Qué les dicen? Pues primeramente ellos no conocen su tierra. Eso para empezar, ¿no? ¿Tienen pasado? Sí. ¿Tienen historia? Sí, claro. Y ellos la recuperan y la transmiten en los campamentos hoy en día, ¿no? Y entonces tienen su Ministerio de Cultura, sus autoridades, sus ministros, sus museos. Entonces sí que están bien organizados, aunque están en el exilio, pero tienen un gobierno a todos los niveles organizados en el exilio. Entonces, dentro de los campamentos de refugiados hay museos. De Tinduf, sí, está el Museo Nacional Saharaui, que habla de historia y de la etnografía. ¿Y que es una gran tienda de campaña? No, pues son construcciones de adobe. Son construcciones de adobe. De la tierra misma que pisan, pues hacen los adobes que, bueno, nosotros este año cuando fuimos en marzo, pues en febrero había caído unas trombas que cuando llueve en el desierto llueve largo y tendido, y entonces hasta se habían caído gran parte de las casas de adobe, porque antes había muchas tiendas de campaña, las jaimas, que es donde ellos estaban viviendo, pero con todos estos 30 años ya, pues esto se ha convertido en pueblos, ¿no? Casi, y entonces hay muchas construcciones de adobe y ahora mismo se les habían caído esas escuelas, hospitales, las casas mismas. Entonces era un poco una desgracia, ¿no? Lo que era la lluvia, que es bien aceptada por otra parte, pero por otro lado en los campamentos había hecho esos estragos, pero tiene sus museos y hay sus autoridades con las que nosotros pues trabajamos, ¿no? Y luego ya ese será el trabajo de difundir a la población saharaui allá en sus escuelas y demás, pues qué trabajo y qué riqueza tiene y que es patrimonio de la humanidad, no solo de ellos, de nosotros, sino de toda la humanidad, ¿no? Aitor, por poner un ejemplo cercano al oyente y que no nos perdamos, Iruña Velella, un pueblo indígena que vivía allí en esa localidad de por aquel entonces, en ese punto geográfico. Llegan los romanos, la época romana, bueno, y luego ya pues no llega a nuestros días ese punto geográfico importante en cuanto a número de habitantes. Y aquí, en el Sáhara Occidental, ¿qué movimientos? Estamos hablando del desierto. ¿Qué movimientos de población hay? Bueno, hay que aclarar que, bueno, actualmente sí es un desierto, está casi desprovisto de toda capa o de toda cubierta vegetal, pero que, claro, anteriormente esto no siempre ha sido así. Es decir, nosotros los vestigios que tratamos de estudiar pues datan de miles de años, en los cuales, bueno, pues había un clima muy diferente al de estos momentos. ¿Cuánto de diferente? Bueno, pues en algunas épocas de las que estamos hablando, pues bueno, había, digamos, un clima que daba lugar a una vegetación de tipo sabana. Es decir, en la cual había una cubierta vegetal bastante considerable. No vamos a decir que fuese algo, digamos, exuberante ni excesivo, pero exactamente, pero bueno, sí que había comunidades vegetales muy importantes que estaban asociadas a comunidades animales también igualmente importantes, y se puede decir que era una zona con una serie de recursos importantes y que eran atractivos para la gente que a la postre allá se asentó. Porque la importancia, por ejemplo, de Iruña Velella, esto es por que el oyente no se pierda, ¿no?, en el desierto, eran las comunicaciones. Hoy en día la Nacional 1, la carretera que comunica Madrid con Europa, pasa por Iruña Velella, y también en épocas anteriores pasaban por allí las comunicaciones más importantes, ¿no? Si no me equivoco, por ejemplo, pues Astorga Burdeos también pasaba por allí, Andoni. En este caso,
Aquí ya hay comunicaciones. ¿Qué tipo de movimientos se daban? ¿Dónde está la importancia de estos poblados? Hombre, nosotros de momento estamos trabajando básicamente en contextos prehistóricos. Entonces las vías de comunicaciones van a ser siempre naturales, por pasos naturales. Entonces, de hecho, el estudio de esa serie de elementos naturales del paisaje es una de las bases de nuestro proyecto de investigación, es decir, saber un poco dónde estaban, por ejemplo, los cursos fluviales o los entornos lacustres, que es donde puede haber pues concentraciones de poblamiento humano. Entonces, básicamente, los movimientos de población en el entorno del desierto se iban a hacer pues a través de zonas naturales, no siempre a través de ríos, a través de pasos naturales, etcétera. No tenemos ninguna evidencia ni siquiera lo hay hoy día en la zona donde trabajamos, no hay carreteras, no hay ningún tipo de preparación de pavimentos, de vías de comunicación. Pero lo que sabéis es que población sí que hubo en diferentes puntos. Población sí que hubo y de hecho hay episodios que estamos estudiando y que aparecen de forma masiva que hablan pues bueno de momentos en que la población fue muy intensa en el desierto, ¿no? Por ejemplo, justo en el momento del desarrollo del Neolítico hay una serie de manifestaciones de hábitat, funerarias, artísticas muy 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 densas en el territorio y que nos hacen hablar de que la población en ese momento y en esa zona del norte de África fue muy importante, posiblemente mucho más importante de lo que fue en esta zona donde vivimos nosotros ahora, ¿no? ¿Trabajáis con el objetivo, Andoni, de llegar a excavar? Sí, por supuesto que sí. La excavación, digamos que es aparte de ser algo tremendamente apasionante, es sin duda el procedimiento que procura mayor informaciones sobre un sitio concreto. Nosotros ahora digamos que estamos valorando qué es lo que tenemos para seleccionar, hacer una buena opción y después profundizar para conocer mucho más sobre ese sitio que hayamos elegido. Pero lógicamente esto implicará pues continuar por una parte como estamos trabajando, intensificar nuestros ritmos de trabajo también por otra parte, y después, bueno, pues tener, digamos, el suficiente acompañamiento en todos los niveles, económico, humano, científico, como para poder abordar una obra de excavación científica arqueológica con garantías. ¿Cuándo te gustaría poder llevar a cabo? Lo más pronto posible, pero eso es algo que no depende solamente del entusiasmo de uno o de unos cuantos, como en este caso, ¿no? El hacer el montaje de una expedición es muy costoso a niveles de infraestructura, a niveles de disponibilidad de gente, a niveles de evaluación económica. Y nosotros con lo que estamos haciendo, de lo que disponemos ahora, pues lo que podemos abordar es únicamente una campaña puntual de prospecciones sistemáticas sobre el terreno de en torno a las 3 semanas y media. Ya es difícil para un proyecto arqueológico en Álava, en el mismo Vitoria-Gasteiz, o a 12 kilómetros de la capital o a 37 kilómetros de la capital, implicar en el patrocinio o en la ayuda a una empresa privada, porque al final las que ayudan generalmente hasta ahora suelen ser públicas o semipúblicas. Tenemos el ejemplo de Euskotren o el ejemplo de Gasnalsa en algunos actos en el Teatro Principal Antxokia, por irnos a otro aspecto totalmente diferente que no tiene nada que ver con la arqueología, ¿no? Que a vosotros, ¿quién os va a ayudar? ¿Quién os tiene que echar esa mano? Yo creo que las ayudas esencialmente debían venir todas por vías de la administración. Nosotros, el momento, y agradecidos estamos, contamos con una ayuda puntual de la Consejería de Cultura del Gobierno Vasco, con la cual podemos hacer las actividades que acabo de relatar. Pero sin duda nosotros pensamos que un proyecto como este, en el cual se implica por una parte lo que es la investigación científica, junto con la idea de cooperación. ¿Organismos internacionales no tienen este tipo de imagen establecida? Por preguntar, por demandar, no ha faltado
Es decir, que lo hemos hecho, hemos buscado informaciones dentro de la UNESCO, por ejemplo, lo hemos hecho dentro de otros organismos, pero hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta afirmativa dentro de ello. Yo creo que, vuelvo a repetir, que un proyecto como este de cooperación, de solidaridad y de investigación, pienso que fundamentalmente tendría que, de ser apoyado, tiene que venir por vía fundamentalmente administrativa. Y nosotros lo hemos enmarcado dentro también de un marco muy específico. Nosotros esto lo hemos entendido como un medio de solidaridad, de sensibilidad entre la parte, digamos, cultural del pueblo saharaui y la parte cultural del pueblo vasco. En ese sentido, pues pensamos que fundamentalmente debía ser la administración vasca, en una manera mayor o con un compromiso más firme, más sólido. El Ejecutivo tiene relaciones establecidas con las Sí, autoridades saharauis. Efectivamente, sí. Es por tanto algo que podía facilitar muy mucho todo esta idea de consolidar el proyecto, y máxime cuando también por parte de las autoridades saharauis ha habido también reiteradamente, así nos lo han hecho saber, un interés en estabilizar también esta forma de, repito, de cooperación también, de cooperación científica. ¿Sois los primeros que llegáis a este punto del planeta a intentar indagar en su pasado? Hombre, no sé si somos los primeros, pero creo que tampoco ha habido muchos. La zona es una zona preciosa, hay que imaginar un espacio de decenas de miles de kilómetros, con planicies eternas, salpicadas con arenas, con piedras, en las cuales a veces afloran relieves oscuros de tipo volcánico, por las cuales circundan a veces algunos nómadas acompañados de camellos, y en las cuales pues de vez en cuando se ve una pequeña base militar, realidad del conflicto presente de la República Árabe Saharaui Democrática. Quiero decir que allá no hay nudos ni vías, como decía mi compañero Tana, ni núcleos de población. Dicen en Iruña Velella que no tienen centro de interpretación, que no tienen agua y que no tienen electricidad en condiciones. ¿Aquí cómo se trabaja en el Sáhara? Pues, hombre, el trabajo se hace en condiciones pues complicadas, ¿no? Complicadas y duras. ¿A cuántos kilómetros de un bar? Pues, hombre, desde que aterrizamos en Tinduf, pues hasta que regresamos a Barajas, pues no vemos un bar. Que bueno, te he dicho bar por decirte algún sitio donde se puede tomar algo con unos amigos. Sí, bueno, los campamentos sí, pero vamos. ¿Y a cuánto de un campamento? Pues nosotros hacemos 1.200 kilómetros desde Tinduf hasta Zug, o sea, que es la... 1.200. Pero desde el campamento hasta el lugar donde estáis indagando, donde estáis trabajando, lo único que se ve es nómadas. Sí, 1.200 kilómetros de botes en el Land Rover, allá pues el equipo saharaui y el equipo vasco. Entonces somos los que más o menos convivimos esas 3 semanas. Y le hemos cortado a Tana también, cuando nos está explicando la dureza, ¿no? Bueno, sí. Sí, bueno, lo podría explicar también Gerras, aunque igual Gerras es el hombre del desierto, es el que mejor aguanta. No, son condiciones duras a todos los niveles, son condiciones duras a nivel de higiene, pues porque muchas veces el ducharte el ducharte por ejemplo es complicado, se basa pues en coger unos vasos de agua, echártelos, lavarte. Las condiciones de alimentación también son relativamente duras, ¿no? Porque se come todos los días lo mismo, con unos sabores muy similares. Y claro, depende para qué estómagos, pues es una alimentación difícil, ¿no? También el tema de dormir, en muchos casos, y simplemente el adaptarte a un medio que es muy diferente a este, ¿no? Un medio de calores pues extremos, y que al final lo que hacen es que el trabajo allí sea duro. El trabajo
es agotador. ¿Podían ir a ayudaros los de Gran Hermano, Basechea o cualquiera de estos no, por favor, programas que les intentan poner todo tipo de condiciones extremas, ¿no? Pues ahí, casi mejor que no. Pero ahí nos gustaría verlos. ¿Por qué el mejor a la hora de acoplarse al desierto? No, porque yo llevo ya años yendo. Soy amigo de los saharauis del 91 por lo menos, ¿no? Y entonces he ido ciertas veces y no sé, creo que tengo un poco de alma de camello o de nómada o de siendo como soy de Vergara, de un agujero verde, ¿no? Y lluvioso, pero no sé, y además aquellos paisajes y aquella gente pues me han tocado. Entonces y ya son años que he ido, ya en estas campañas llevamos yendo 3 años. Entonces bueno, con estos viajes he ido alguna otra vez también a hacer otro tipo de proyecto de la asociación hasta allí también, ¿no? Entonces bueno, pues uno se adapta y mis compañeros están adaptados, ya se están adaptando, o sea que poco a poco. ¿Cómo es, Andoni o Aitor, para que vayáis tomando parte, cómo es un día de trabajo? ¿Cómo se organiza allí una jornada? Bueno, pues normalmente nos levantamos al amanecer, ¿no? Seguimos en este sentido un horario, pues 6:30, a las 7, una cosa así. Es decir, ahí estamos en un medio plenamente natural y seguimos, digamos, el ciclo de la naturaleza, el ciclo del día, por en este caso, ¿no? Entonces nos levantamos, desayunamos ahí lo que podemos, ¿no? Lo que hayamos llevado para eso. Pues cogemos esos 2 que decía de agua por encima. Normalmente no tenemos posibilidades de ducharnos, no hay pero no me habéis dicho que os podéis tirar por lo menos 2 tacitas de agua. Pero eso a la vuelta, eso a la vuelta. O sea, a la mañana nada. Primero nos reunimos un poquito y comentamos cuáles son las zonas que en ese día vamos a visitar o vamos a prospectar. Cogemos todos los trastos y todas las cosas y material que necesitamos para hacer las prospecciones, montamos en el vehículo todoterreno y empezamos a andar. Entonces llegamos a lugares que previamente habíamos previsto y normalmente lo que hacemos es buscar allá cualquier indicio de vestigio de carácter prehistórico. ¿Qué necesitas encontrar para darte cuenta que allí puede haber un yacimiento? Claro, nosotros buscamos vestigios de tipo prehistórico, entonces evidentemente son vestigios que tienen muchos miles de años y que, en gran parte se han perdido, no han llegado a nuestros días. Entonces lo único que llega a nuestros días son aquellas evidencias que están fabricadas en piedra. Entonces, es simplemente una búsqueda visual sobre el terreno de esos elementos. Sobre un trabajo previo que nosotros, por la experiencia, conocemos que responden a fabricación de instrumentos, otro tipo de restos. Porque para afrontar dónde puede estar el lugar indicado para parar, eso hay que hacerlo bajo los pocos documentos escritos que pueda haber sobre esa zona. No. La documentación escrita sobre esta zona es inexistente. No hay, digamos, ni por vía de los investigadores que han podido deambular por allá muy marginalmente, ni por vía de los saharauis. Pero tampoco elegéis el lugar. No, lo decimos aleatoriamente, efectivamente. Es decir, esto ya era uno de los grandes retos que teníamos a niveles de metodológicos, cómo afrontar la búsqueda de yacimientos arqueológicos en un contexto como este. Muy liso, erosionó tremendamente. Y fundamentalmente lo que hemos hecho, ya lo han citado mis compañeros por otro lado, ha sido centrar nuestra búsqueda en aquellos lugares que potencialmente hemos entendido como más aptos para la habitabilidad de los grupos humanos en el pasado.
Es decir, aquellos que Ahora que ofrecerían veo, una serie por ejemplo, una montaña puede ser una pista. Perfectamente. Una montaña aislada, una alineación montañosa puede ser una pista porque en ella pueden acogerse abrigos, cuevas, etcétera, sobre además de los cuales poderse vivir se pueden haber hecho grabados, pinturas, otro tipo de manifestaciones. Un lago, otro tipo de recipiente, hidrográfico, puede ser un elemento también de alto potencial porque en torno a esos sitios se ha concentrado normalmente la vida, ya que en función de ellos también estaba toda la biomasa animal, esencialmente. Entonces digamos que hacemos un tipo de búsqueda selectiva sobre lugares estratégicamente que nosotros entendemos como aptos para la habitación humana del pasado. Y quiero decir en el sentido que creo que hemos sabido hacer una lectura, creo que bastante correcta, de lo que ha sido el desierto hasta ahora, y la prueba de todo ello viene suscrita por el importante número de yacimientos, de lugares muy diversos, cronológicamente también bastante diferentes, que estamos en estos momentos ya que conocemos. Y que superan ampliamente el centenar de sitios diferentes. Sí, hay que decir de todas maneras que el desierto ofrece una pequeña ventaja con respecto a otros lugares, y es que es un lugar que ha sido intensamente erosionado, por tanto está desprovisto de toda cubierta vegetal y muchas veces es más fácil encontrar sobre la superficie elementos que en otros sitios donde hay más vegetación no sería posible. Todo esto en una época, en vuestra opinión, pidiéndoos una reflexión sobre lo que se hace aquí en Occidente, incluso aquí en Álava, que vende la arqueología marketing, la arqueología dirigida a los medios de comunicación rápidamente, a los resultados, no sé, porque lo que se está haciendo, por ejemplo, en Álava, ¿tiene que ver algo con el marketing, en vuestra opinión, como arqueólogos? Os realizo esta pregunta también porque lo vuestro, desde luego, poco tiene que ver, por ejemplo, con el trabajo de la Catedral Santa María. Sé que es una pregunta que puede ser comprometida. Quien no se quiera comprometer dice paso. Nosotros desde un primer momento hemos planteado esta investigación como un proyecto de cooperación con la gente saharaui. Entonces, nosotros nunca hemos ido con la intención de una cierta superioridad, ¿no? De nosotros somos los que sabemos de técnicas arqueológicas del pasado, de prehistoria, y vamos a enseñarles a ellos, sino que lo que intentamos es conformar un equipo que esté compuesto de gente vasca y de gente saharaui, y entre todos aprender y buscar vestigios arqueológicos y culturales del patrimonio que tienen en aquella zona. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que esa labor o visión de marketing y tal, pues está un poquito alejada, ¿no? Sí. Bueno, yo a ese respecto lo que diría es que que sí que es verdad que hay una arqueología que ofrece resultados muy vendibles, muy asimilables por la población, pues léase Atapuerca, que igual sería el ejemplo más claro. Y es una arqueología que genera generalmente pues más infraestructura económica, más infraestructura de trabajo. En fin, no nos ha tocado coincidir con ese tipo de arqueología nunca, ¿no? A mí no me ha tocado, y hacemos una arqueología pues igual más modesta, pero que no desmerece. Yo no diría modesta. Tampoco va por ahí la reflexión, lo que os pretendo, quién es más y quién es menos, quién es mejor y quién es peor. Qué diferentes son, ¿no? Si tú te presentas en una mesa ante una serie de micrófonos, unas cámaras, claro, los micrófonos y las cámaras tienen que vender un mensaje que impacte a la sociedad, y te presentas ante esos micrófonos y esas cámaras y dices, pues en Iruña Velella hemos encontrado no sé qué, el primer calvario de... Y tú dices, pues entráis vosotros, nosotros estamos trabajando en el Sáhara Occidental y hemos encontrado no sé qué. Lo tenéis mucho más difícil desde ese punto de vista. Ese trabajo tampoco vosotros no vais detrás de ese objetivo, ¿no? No, ni los ritmos ni nada. El desierto tiene otros ritmos
y otras necesidades, ¿no? Y nosotros estamos con la población saharaui, ¿no? Entonces es otra manera, ¿no? No tiene nada que ver, ¿no? Sí, y quizás está un poco lo que veníamos comentando, ¿no? Esa idea básica de entender, de comprender la cultura como un instrumento eficaz de progreso social, ¿no? Entonces nuestro compromiso... Pero esto vosotros lo tenéis desde luego totalmente asumido. Asumido. Porque además es que lo creemos que es así y la comunidad científica, las autoridades, no hablo de las del Sáhara, sí, cuando uno va a vender lo que él está haciendo, no a vender, a mostrar. Bueno, digamos que las actuaciones, los proyectos tienen que estar fundamentalmente coherentemente orientados por las ideas, por la ideología que uno tiene de ellos. En este caso, si nuestras ideas participan de lo que se llama la sensibilidad, la emotividad, que no está reñida en absoluto con la ciencia y con el buen hacer y el buen saber, nosotros tenemos que seguir adelante, cueste lo que cueste dentro de este proyecto. Nuestro compromiso fundamentalmente es con la cultura saharaui, lo cual no quita que nos interese también dar respuestas científicas. Pero digamos, nosotros no hacemos una arqueología para ser mediáticamente vendible a niveles de grandes hallazgos, aunque los hemos hecho, sino fundamentalmente lo que nos interesa es transmitir, comunicar y difundir a las gentes de allá, a las gentes del Sáhara, a la gente de los campamentos refugiados, junto con ellos y para ellos, cómo ha sido su pasado histórico. Y quien esté pensando, allí no puede haber nada. Allí no puede haber nada, pero si me están diciendo que 1.200 kilómetros del campamento y que solo ven a nómadas y atravesar el desierto, ¿ahí qué va a haber allí? Pues estaría absolutamente equivocado, ¿no? Lo que hemos encontrado hasta ahora es algo maravilloso. Lo que vamos a seguir encontrando va a ser todavía mucho más maravilloso. Pon algún ejemplo. Pon algún ejemplo de algo que habéis encontrado. Bueno, es que yo lo que diría es que lo que más nos hemos encontrado ha sido con una visión de un espacio incompatible con la que tenemos ahora y con lo que ello conlleva. Un espacio cargado o con una profusa manta de herbáceas, en la cual salpicada de especies arbóreas, por las cuales deambulan manadas de animales gregarios, de elefantes, de cebúes, de bóvidos, en las cuales hay una multitud de lagos, de ríos, con tortugas, reptiles. Cuando dices hay, hubo. Fundamentalmente, por lo que nosotros hemos visto, entre los 10 y los 4.000 años, que además aportaba los recursos de materia prima de calidad, como para que los grupos humanos, además de esos recursos naturales, pudieran fabricar sus instrumentos y que lógicamente no pasaron desapercibidos a aquellas gentes. ¿Hay ¿Y eso qué conlleva? imágenes grabadas en algún lugar? ¿Se ven? Sí, hemos hecho en este sentido, y Xavier ha sido el encargado de filmar lo que es el trabajo nuestro del día, cuál es nuestro procedimiento, qué resultados estamos obteniendo, con la idea fundamentalmente también de transmitir, de dar a conocer a la sociedad saharaui de una forma visual, de una forma auditiva también y por imágenes en qué consiste nuestra actividad. En este sentido, pues hemos ahora concluido la realización de un audiovisual que ha sido financiado por el Ayuntamiento de Usurbil, también a que agradecemos profundamente, y que, bueno, mañana será presentado en Usurbil y el próximo miércoles será presentado aquí en Gasteiz. El día 25 en concreto. Apunten, jueves 25 de octubre en la sede de Eusko Ikaskuntza, que ya no está en la calle San Antonio, sino que está en la calle General Álava. 7:30 de la tarde, el jueves 25 de octubre, donde
no sé, porque uno ya está retirado de la noche, pero donde antes había una discoteca de nombre Círculo, pero en la parte de arriba, ahí está Eusko Ikaskuntza. No sé si hay ahora una discoteca, la verdad no tengo ni idea, estoy retirado de la noche. Bueno, pues vamos terminando. Y antes de terminar, que tenemos 5 minutos para cerrar esta tertulia, algo que este periodista no ha planteado, algo que no ha puesto, mejor dicho, este periodista sobre la mesa y que no os queréis marchar de aquí sin decirlo. Tana. Hombre, yo igual, pues no sé, incidiría un poco en este último punto que hemos estado tocando, que yo creo que es muy importante, de esa visión, que es yo creo que es la característica esencial del proyecto, esa visión del Sáhara que cambia totalmente de cuando se investiga desde el pasado prehistórico, ¿no? Lo que ha comentado Andoni, pues que es un sitio totalmente opuesto a lo que es hoy día. Es un sitio muy poblado, sobre todo en determinados episodios, y muy rico en recursos, ¿no? Muy rico en recursos. Y también yo destacaría dentro de nuestro proyecto, sin ninguna duda, la parte humana del proyecto, ¿no? Yo creo que a nivel arqueológico hemos tenido resultados muy buenos. El método que estamos utilizando de prospección funciona. Estamos adquiriendo, pues bueno, un conocimiento de los modelos de ocupación del territorio, de los patrones de asentamiento, que funciona, que sabemos reconocer los sitios, localizarlos. Pero para mí, una de las partes más importantes de este proyecto es la parte humana, que a mí personalmente hasta me eclipsa la parte arqueológica, ¿no? Porque la parte humana es, pues igual, lo más satisfactorio del proyecto, ¿no? Xavier, ¿qué cara ponen ellos cuando les habéis explicado lo que habéis hecho hasta ahora? Cuando los sentáis y les mostráis en el PowerPoint resultados. Sí, porque nosotros allá mismo, con nuestros medios y con toda esta precariedad, allá mismo, y a los saharauis, a los beduinos y a los de las bases militares, les enseñamos nuestro trabajo, y súper interesados y con ganas de ayudarnos. El año que viene venís y os llevamos porque es muy importante. Nosotros sin ellos no hacemos nada, no llegamos a ningún lado, y encima ellos tienen el conocimiento del terreno y saben, cuando les enseñas un timis, como llaman ellos, que es un siles trabajado, te dicen, lo conocen, lo guardan, lo llevan en sus jaimas, lo llevan como amuleto, y saben que eso es interesante, ¿no? Entonces, y si les decís, como les habéis dicho, que no siempre ha sido ese terreno un desierto, pues no sé, pero bueno, ellos están allá toda la vida y ahora conocen lo que conocen, pero bueno, ven que hay grabados también, ¿no? Que hay grabados de jirafas, de otros animales que ahora no existen allá, ¿no? Entonces, bueno, pues es una gente muy abierta, y eso sé que... Probablemente a muchos saharauis en un primer momento les cuesta entender, ¿no? Que el medio donde viven, y que ahora es desértico, un día pues estuvo plagado de vegetación, de animales, de gente que vivía allá y vivía de los recursos que tenía aquella tierra. Entonces, en este aspecto, yo creo que una parte muy importante de nuestro proyecto es la labor que tenemos de divulgación y de extender el conocimiento que nosotros estamos encontrando de toda esta maravilla patrimonial que tienen, ¿no? Pues a todos los saharauis, a través de, bueno, infinidad de ideas o de proyectos que tenemos, ¿no? Pues enseñar todo lo que estamos enseñando a través de exposiciones, por ejemplo, en las wilayas o en las escuelas, a los niños y a la gente joven de allá, exponer de una manera hablada o visual todos los resultados de nuestro trabajo. Bueno, es un proyecto pues realmente muy interesante y bonito, y que nos atrae mucho. Bueno, yo quiero decir un momento que se puede imaginar ese paisaje, porque este año, como he comentado antes, fuimos después de las lluvias, y el desierto parecía un vergel, parecía una sabana, con flores de colores, con un montón de animales que los veías de día y no solo de noche, porque hay mucha vida en el desierto también, ¿no? Entonces sí que se puede entender ese paisaje que se intuye, esa realidad se puede entender de vez en cuando, cuando cae la lluvia, ¿no? Bueno, pues menos mal que hay gente para todo. Algunos se marchan de vacaciones a la ciudad de vacaciones, que nuestra amiga Igartiburu
pues está detrás de ella en cuanto a publicidad y demás. Menudo chollo que tendrá montado con esa publicidad, por cierto. Y otros, pues me imagino que cuando lleguen las vacaciones deseando de trabajar en este tipo de proyectos y de poder hacer otra escapada hasta el Sáhara Occidental, con la intención principalmente, creo, tras todo lo dicho, que ese pueblo conozca su pasado y que conozca su patrimonio. Y en eso estáis. Pues a los 4, Andoni, Xavier, Juan Carlos Tana, Aitor, eskerrik asko lauei, eta urrengo bat arte, beraz, hemen egongo gara zuen emaitzan zai. Eskerrik asko. Eskerrik asko.